Los colores se secaron lentamente sobre el lienzo, creando una fina costra que brillaba ligeramente a la luz de la lámpara del escritorio. Jennifer dejó el pincel a un lado y dio un paso atrás, evaluando su trabajo. El paisaje era un poco sombrío, nubes oscuras sobre un campo nevado, un árbol solitario con las ramas desnudas. Quizá demasiado sombrío para un cliente que le había pedido algo alegre para el salón, pero hoy no podía pintar nada luminoso. El estudio estaba en el sótano de su casa y era especialmente húmedo y frío en invierno. La calefacción estaba a tope, pero aún así tuvo que abrigarse con el viejo jersey que había guardado para el trabajo. Richard siempre se quejaba del olor a pintura y disolvente que flotaba en el piso de arriba, a pesar del ventilador. Decía que no era profesional trabajar en casa, que los verdaderos artistas alquilaban estudios, pero no había dinero para alquilar una habitación separada. O mejor dicho, Richard lo consideraba una pérdida de dinero. Su sueldo como abogado era bastante decente, pero prefería gastárselo en sus propias necesidades. Trajes caros, cenas en restaurantes con colegas, una suscripción al gimnasio que visitaba solo una vez al mes. Jennifer se frotó la nuca y miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. Richard debería haber vuelto del trabajo hacía una hora, pero los retrasos en el bufete eran habituales. Al menos así explicaba él sus retrasos en los últimos meses. Ella solía preocuparse, llamando, preguntando cuándo llegaría. Preparaba la cena y la recalentaba 3 veces. Esperaba junto a la ventana. Ahora se encogía de hombros y seguía trabajando. Los sándwiches fríos para cenar se habían convertido en la norma en su casa. 8 años atrás, cuando se casaron, Richard había admirado su trabajo. Dijo que tenía talento, que sus cuadros adornarían las paredes de su futura casa. Incluso le había comprado un costoso juego de pinceles como regalo de primer aniversario. Pinceles profesionales de pelo de Marta en una caja de madera con cierres de latón. Ahora esos pinceles yacían en el cajón más alejado de su escritorio, demasiado buenos para el uso diario, había dicho entonces, y demasiado caros para arriesgarse a estropearlos con paisajes encargados para salones ajenos. Jennifer los sacaba a veces, solo para tenerlos en las manos y recordar una época en la que Richard aún sabía cómo hacer sorpresas agradables. Los encargos eran pocos, pero suficientes para hacerla sentir útil. La señora Miller había encargado un paisaje para el salón. Algo ligero y relajante, dijo. $500 por una obra de 60 por 80 centímetros. No estaba mal, teniendo en cuenta que los materiales eran baratos. Pero Richard seguía considerándolo un coqueteo, un hobby, no un trabajo de verdad. Le gustaba recalcar que él la mantenía, que sin su sueldo no habrían sobrevivido. Y era cierto, lo que hacía la situación aún más dolorosa. Últimamente se había vuelto especialmente sarcástico. Comentarios sobre ella sentada todo el día en el sótano pintando, mientras él se ganaba la vida. Se burlaba de sus clientes. Una ama de casa más que decide decorar las paredes. Sugerencias para encontrar un trabajo normal, en una oficina, con un sueldo fijo. No se daba cuenta de que la creatividad no podía desconectar e irse a trabajar de cajera en un supermercado. Jennifer se acercó a la pequeña ventana que había bajo el techo y miró a la calle. Era una tarde helada. La nieve crujía bajo los pies de los ocasionales transeúntes. Las farolas proyectaban círculos amarillos de luz sobre las aceras. Hermosa, pero fría. Igual que su casa últimamente. Físicamente cálida, pero emocionalmente ártica. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El nombre de su marido apareció en la pantalla y el corazón se le estrujó. Últimamente, las llamadas de Richard rara vez traían buenas noticias. «Jenny, hola». La voz de Richard sonaba desacostumbradamente animada, incluso demasiado animada para alguien que había pasado todo el día en una oficina mal ventilada. «¿Cómo va todo? ¿Terminaste el cuadro para los Miller?» «Casi», respondió ella sin dejar de mirar el lienzo. «Solo faltan algunos detalles por añadir. ¿Dónde estás? ¿Perdiendo el tiempo otra vez?» «Escucha, tengo buenas noticias. ¿Recuerdas que el próximo fin de semana es nuestro aniversario? He reservado una habitación en ese hotel de Westminster, donde estuvimos de luna de miel. 2 días, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos». Jennifer frunció el ceño y se sentó en un taburete frente a su caballete. Richard no era un romántico, sobre todo en los últimos años. Sus aniversarios solían celebrarse con una cena en un restaurante.
y eso no ocurría todos los años. Y el año pasado se había olvidado por completo de la fecha, y cuando ella se lo recordó, él dijo que tenía una reunión importante con un cliente. Nunca celebraban ese día. Eso es inesperado, dijo ella con cuidado, dejando a un lado el trapo con el que se estaba limpiando las manos. ¿Y las cosas en la oficina? Creía que habías dicho que estabas hasta arriba de trabajo con el caso Anderson. Los casos pueden esperar. Necesitamos pasar tiempo juntos. Hablar. Había una nota en su voz que ella no podía identificar. ¿Era ternura u otra cosa? Ya lo he organizado todo. Una habitación con vistas a la ciudad, la misma en la que estuvimos hace 8 años. ¿Te acuerdas con esa gran ventana y el jacuzzi? Claro que se acordaba. Entonces eran jóvenes y estaban enamorados, o al menos eso creía ella. Richard pedía el desayuno a la habitación y se quedaban en la cama largo rato, haciendo planes para el futuro. Él hablaba de hijos, de una casa en el campo, de cómo apoyaría el arte de ella. Muchos de esos planes se quedaron en palabras. Richard, ¿podemos permitírnoslo? Ese hotel es bastante caro. No te preocupes por eso. Tenemos el dinero. Y además nos merecemos un poco de lujo, ¿no? Jennifer se quedó en silencio tratando de averiguar qué había detrás de este repentino estallido de generosidad. Richard lo planeaba todo con antelación. No era un hombre de decisiones espontáneas. Y desde luego no gastaba dinero en hoteles caros sin motivo. Cada compra que hacían solía ser discutida, sopesada, calculada en términos de necesidad. ¿Estás ahí?, preguntó, y en su voz había una nota de irritación que a ella le resultaba tan familiar. Sí, estoy aquí. Solo sorprendido. En el buen sentido, espero. Oyó ruido en el tubo. Voces, risas, música. No se parecía en nada al ambiente de un despacho de abogados, donde normalmente reinaba un silencio de negocios, solo roto por el traqueteo de las llaves y las llamadas telefónicas. Richard, ¿dónde estás ahora? En el despacho, por supuesto. Una reunión vespertina con los socios. Ya sabes cómo es. Pero la música del auricular subió de volumen, y Jennifer oyó claramente la risa de una mujer. Mira, tengo que irme, pero seguro que iremos. Ya he pagado todo, así que es demasiado tarde para echarse atrás. La conexión se cortó antes de que pudiera responder nada. Jennifer colgó el teléfono y volvió a mirar el cuadro. Las nubes oscuras parecían aún más sombrías a la luz de la lámpara, y el árbol solitario parecía aún más indefenso ante la tormenta que se avecinaba. Recordó su luna de miel 8 años atrás. Richard se había mostrado atento y cariñoso. Habían paseado por Westminster. Le había comprado flores solo por diversión. La había felicitado. Había escuchado sus historias sobre pintura con verdadero interés. Pensó que siempre sería así. Pero la gente cambia. O muestran su verdadero rostro cuando se acostumbran y dejan de representar papeles. En los últimos meses había notado muchas rarezas en el comportamiento de su marido. Llamadas telefónicas que atendía en otra habitación, salidas al jardín incluso bajo la lluvia. Los retrasos en el trabajo, que ocurrían cada vez con más frecuencia. La nueva costumbre de ducharse en cuanto llegaba a casa, aunque solo fuera para ir de compras. Ropa nueva y cara que ella no había visto antes. Y ese extraño brillo en sus ojos cuando pensaba que ella no lo miraba. Una mezcla de culpa y excitación. Jennifer guardó los pinceles en un bote de disolvente y cubrió la paleta con film transparente. Mañana tendría que terminar el cuadro para la señora Miller. Añadir algo de luz al cielo, suavizar las sombras, hacer el paisaje más alegre, como le había pedido la clienta. Pero hoy no se atrevía a pintar nada claro. Un fin de semana romántico en el hotel. Después de tantos años de indiferencia y frialdad. Después de meses de comportamientos extraños y mentiras descaradas. O era un intento de salvar el matrimonio o algo totalmente distinto. Jennifer subió a la casa vacía, donde le esperaba otra noche a solas, y pensó en cómo a veces los regalos más caros eran los más peligrosos. El viernes era gris y frío. La nieve que el día anterior había parecido tan romántica bajo las farolas se había convertido en un lodazal bajo las ruedas de los coches. Jennifer estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla el paisaje que pasaba. Richard permanecía en silencio, agarrando con fuerza el volante, con solo miradas ocasionales al espejo retrovisor. La radio estaba al mínimo volumen,
emitiendo las últimas noticias del tráfico. Había que hacer las maletas a toda prisa. Richard había llegado tarde a casa la noche anterior, oliendo a un perfume caro que ella no reconocía. Cuando ella le preguntó por el olor, él respondió que había cenado con unos clientes en un restaurante, donde, al parecer, una de las mujeres se había pasado con el perfume. La explicación sonó forzada, pero Jennifer no discutió. Últimamente discutían demasiado y cada disputa terminaba en una guerra fría que duraba días. Por la mañana, Richard estaba inusualmente serio. Metió sus cosas en una gran bolsa de viaje, revisó sus papeles e hizo reservas en el restaurante del hotel para la noche. Jennifer metió sus pocas pertenencias en la pequeña maleta que habían comprado para su primer viaje juntos. Por aquel entonces, se había alegrado mucho de tener su propia maleta para viajar con su marido. Ahora le parecía un símbolo de la ingenuidad de aquellos años. ¿Te has llevado ese vestido negro?, preguntó Richard mientras cargaban el equipaje en el coche. ¿Qué vestido negro? El que llevaste a la fiesta de empresa el año pasado. Te quedaba muy bien. Jennifer frunció el ceño. Richard rara vez se fijaba en su ropa y, desde luego, no memorizaba atuendos concretos. En los últimos años, sus comentarios sobre su apariencia se habían reducido a observaciones de que ella pasaba muy poco tiempo en sí misma, demasiado sentada en el sótano entre los colores. No, tengo el azul. Lástima, el negro era más bonito. Se puso al volante y arrancó el motor sin esperar su respuesta. Jennifer se acomodó en el asiento del copiloto y se abrochó el cinturón. Había algo en su comportamiento que no encajaba. Era demasiado tranquilo, demasiado decidido para un hombre que estaba a punto de pasar un fin de semana romántico con su mujer. El trayecto hasta Westminster duró 2 horas. Richard había encendido el navegador por satélite, aunque conocía perfectamente la carretera, ya que la habían recorrido muchas veces durante los primeros años de matrimonio, visitando a los padres de él. Pero sus padres se habían mudado a Arizona hacía 3 años, y no habían vuelto a Westminster desde entonces. Jennifer intentó entablar conversación varias veces, pero Richard respondió con una sola palabra, aduciendo la necesidad de concentrarse en la carretera. El hotel les recibió con el brillo del mármol pulido y el olor de flores caras. En el vestíbulo sonaba música clásica tranquila, y detrás de la recepción había una joven sonriente con un uniforme impecable. Jennifer recordó cómo 8 años atrás habían entrado aquí, cogidos de la mano, riéndose de alguna broma tonta. Richard la había ayudado galantemente a quitarse el abrigo y la había besado en la mejilla delante del portero. Ahora se dirigía al mostrador sin mirar atrás, dejándola que ordenara sus cosas. «Reserva a nombre de Clark», le dijo a la chica del mostrador, sacando su carné de conducir. «Por supuesto, señor Clark. Número 712, piso 27. Tiene una gran vista de la ciudad». La chica le entregó 2 tarjetas llave y folletos informativos. «El desayuno se sirve de 7 a 11 de la mañana. El spa está abierto hasta las 10 de la noche». Richard cogió las llaves y se volvió hacia Jennifer. «¿Listos?». El ascensor les llevó a la planta 27, rápida y silenciosamente. El pasillo estaba cubierto de una gruesa moqueta de color beige apagado, y las paredes estaban decoradas con reproducciones impresionistas. Jennifer les echó un vistazo y observó que la calidad de los grabados dejaba mucho que desear. Una deformación profesional. Siempre prestaba atención a las bellas artes, incluso en las situaciones más inapropiadas. La habitación resultó ser exactamente como ella la recordaba. Una cama grande con sábanas blancas como la nieve, 2 sillones junto a la ventana panorámica, una mesita con un ramo de rosas frescas, un cuarto de baño con una bañera de hidromasaje que antaño le había parecido el colmo del lujo. Todo era exactamente igual, pero la sensación era completamente distinta. 8 años atrás, esta habitación había sido un refugio para 2 amantes. Un lugar donde podían ser felices a solas el uno con el otro. Ahora parecía una hermosa jaula. «No está mal», dijo Richard, colocando su bolso en un soporte especial, como en los viejos tiempos. Jennifer se acercó a la ventana y miró la ciudad. Westminster se extendía por debajo. Calles ordenadas, parques, tejados espolvoreados de nieve. Hermosa, pero fría. Sintió que Richard se acercaba por detrás, pero no la abrazó como había hecho antes. Solo se puso a su lado y miró también por la ventana. «¿Recuerdas cuando estuvimos aquí hace 8 años?», preguntó, y había algo extraño en su voz.
No nostalgia, sino más bien amargura. Lo recuerdo. Dijiste entonces que querías pintar la vista desde esta ventana. Dijiste que sería tu mejor obra. Jennifer lo había dicho. Entonces le pareció que el mundo entero estaba a sus pies, que tenía el tiempo y la oportunidad de cumplir todos sus sueños artísticos. Richard la apoyó entonces. Le prometió que la ayudaría a organizar una exposición individual, que la presentaría a las personas adecuadas. Nunca llegué a pintar, le dijo. Como muchas otras cosas. Se podía oír la acusación en sus palabras, aunque técnicamente no estaba acusando a nadie. Jennifer se volvió hacia él, tratando de entender lo que estaba pasando. Richard, ¿qué pasa? Has estado actuando extraño desde que salimos de casa. ¿Extraño? Él sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Solo estoy pensando en cómo han cambiado nuestras vidas, en lo que hemos perdido con los años. ¿Qué hemos perdido? Sueños, planes, entendernos el uno al otro. Se apartó de la ventana y empezó a desabrocharse la camisa. ¿Recuerdas cómo éramos hace 8 años? Jóvenes, llenos de esperanza. Tú ibas a ser un artista famoso. Yo iba a ser un abogado de éxito. Teníamos objetivos comunes. Jennifer se sentó en una silla junto a la ventana. La conversación estaba tomando un rumbo inesperado y no le gustaba la dirección que estaba tomando. Eres un abogado de éxito, Richard, y yo hago lo que sé hacer. ¿Lo que sabes hacer? Se volvió hacia ella, y en su rostro había una expresión que ella había visto demasiado a menudo últimamente, una mezcla de decepción y superioridad. Jenny, haces dibujos para amas de casa. No es arte, es un oficio. Las palabras golpearon más fuerte que un golpe físico. Jennifer sintió que todo su interior se apretaba de resentimiento y rabia. ¿Así que me has traído aquí para decirme eso? ¿Para explicarme lo perdedora que soy? Te he traído para que tengamos una conversación sincera sobre nuestro matrimonio. Richard colgó la camisa en el armario con exagerada pulcritud. ¿Sobre lo que él es ahora? ¿Y de lo que ha hecho de sí mismo? Richard no contestó de inmediato. Sacó algunos artículos de aseo de su bolso y los llevó al cuarto de baño. Jennifer podía oírle abrir y cerrar el grifo, acomodar los frascos. Esta ostentosa actividad doméstica parecía un intento de ganar tiempo o evitar una respuesta directa. Cuando regresó tenía en el rostro la expresión decidida de un hombre que ha tomado una decisión difícil. Nuestro matrimonio está muerto, Jenny, solo que aún no hemos enterrado el cadáver. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Jennifer miró fijamente a su marido, tratando de averiguar si realmente acababa de decir lo que ella había oído. ¿Muerto? Vivimos como vecinos en un piso comunitario. Tú estás en tu sótano, yo en el trabajo. Ni siquiera hablamos mucho, excepto de las facturas y las tareas domésticas. Richard, no, déjame terminar. Se sentó en el borde de la cama, frente a ella. Estoy cansado de fingir que todo va bien. Cansado de volver a una casa que no parece mía. Cansado del olor de los colores, de tu perpetuo descontento, de que me mires como si yo fuera el culpable de todos tus fracasos. Jennifer guardó silencio. Una parte de ella quería protestar, defenderse, explicar que no era tan sencillo. Pero la otra parte se dio cuenta de que él tenía razón. Realmente habían dejado de ser una familia y se habían convertido en dos extraños compartiendo espacio vital y gastos. ¿Por qué me has traído aquí para decirme eso? Preguntó finalmente. Porque aquí empezó todo. Me pareció correcto terminarlo aquí también. Se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Empezaba a oscurecer fuera. Se encendían las primeras luces en las ventanas de las casas. En algún lugar vivía gente que probablemente era feliz, o al menos no estaban de pie frente a los restos de un matrimonio de 8 años en una cara habitación de hotel. Esta noche he hecho una reserva para las 8, dijo Richard sin volverse. Cenaremos como gente civilizada. Y mañana por la mañana discutiremos los detalles. El restaurante del hotel estaba decorado con el mismo estilo de costosa sobriedad que el resto del hotel. Luces tenues, manteles blancos, flores frescas en cada mesa. Los camareros se movían silenciosamente entre las mesas como sombras, apareciendo junto a los invitados justo cuando se necesitaban sus servicios. La tranquila música de jazz creaba una atmósfera de intimidad que ahora a Jennifer le parecía casi burlona. Bajaron al restaurante a las 8 en punto. Richard se había puesto un traje oscuro que ella no había visto antes.
caro, perfectamente confeccionado, obviamente a medida. Jennifer se puso el vestido azul que había traído y se sintió inapropiadamente vestida al lado de su marido. Parecía un hombre que iba a una importante reunión de negocios, no a una cena romántica con su mujer. El maitre los acompañó a una mesa junto a la ventana que daba a la ciudad nocturna. Richard pidió una botella de vino caro sin consultar a Jennifer y empezó a estudiar el menú con la seriedad de un hombre que decide cuestiones cruciales. Jennifer lo observó y trató de averiguar en qué momento exacto su marido se había convertido en aquel frío desconocido, vestido con un traje caro. La ciudad se ve preciosa desde aquí arriba, dijo ella, intentando entablar conversación. Sí, no es una mala vista, respondió Richard sin levantar los ojos del menú. Jennifer se sintió tonta por la banalidad de sus palabras, pero no había otra forma de iniciar una conversación. El ambiente entre ellos era tan tenso que incluso simples frases sobre el tiempo parecían inapropiadas. El camarero trajo el vino y mostró la etiqueta a Richard con ceremoniosa solemnidad. Él asintió, probó y aprobó la elección. Jennifer pidió salmón con verduras y Richard un filete poco hecho. Una cena normal para un matrimonio normal en un restaurante caro. Si no conocieras el contexto, pensarías que estaban celebrando un aniversario. ¿Te acuerdas de nuestra primera cena aquí?, preguntó Richard cuando el camarero se retiró. Estabas tan entusiasmada con el caro menú que no pudiste elegir plato en media hora. Me acuerdo. Jennifer cogió su copa de vino. Por aquel entonces pensaba que ir a un restaurante así era la experiencia de mi vida. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no es el restaurante, sino con quién te sientas a la mesa. Richard sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Filosofía de un artista fracasado. ¡Qué conmovedor! El golpe fue brutal y preciso. Jennifer sintió que todo su interior se contraía de dolor. 8 años atrás, este mismo hombre la había elogiado, admirado su talento, prometido su apoyo. ¿Qué había pasado? ¿Cuándo exactamente el amor se convirtió en desprecio? ¿Por qué dices esto?, preguntó en voz baja. Porque estoy cansada de mentir, cansada de fingir que tu desprestigio tiene algún valor, cansado de fingir estar orgulloso de una esposa que, a los 35, pinta tarjetas de felicitación para amas de casa. Jennifer dejó el vaso a un lado. Le temblaban las manos y no quería que Richard se diera cuenta. Si soy tan perdedora, ¿por qué te casaste conmigo? Buena pregunta. Richard se recostó en la silla y giró el vaso entre sus manos, pensativo. Probablemente porque hace 8 años pensé que te convertirías en otra persona. Pensé que tenías ambición, empuje, el deseo de lograr algo en la vida. Y en lugar de eso me tienes a mí. Exacto. El camarero trajo su pedido y la conversación se interrumpió. Jennifer miró el plato bellamente presentado y se dio cuenta de que no podía comer un bocado. Se le hizo un nudo en la garganta de resentimiento y rabia, pero al mismo tiempo una extraña sensación de alivio crecía en lo más profundo de su ser. Por fin todo había sido dicho sin rodeos. Se acabaron las conjeturas, los fingimientos y las esperanzas. Richard tomó el filete con el apetito de un hombre que acaba de resolver un problema difícil. Claramente se sentía mejor después de la franca conversación, como si se hubiera quitado una pesada carga de hipocresía de encima. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo sin dejar de comer. Mis colegas a veces preguntan por ti. ¿Cómo le va a tu mujer artista, si tu arte va bien? Y cada vez se me ocurre algo. Digo que estás trabajando en una nueva serie, que estás preparando una exposición, que tienes proyectos prometedores. Mentiras, claro, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? Puedes simplemente decir la verdad. ¿Cuál es? ¿Que mi mujer lleva 8 años sentada en el sótano pintarrajeando cuadros? Richard dejó a un lado el cuchillo y el tenedor. Esa no es la clase de verdad que quieres compartir. Jennifer miró por la ventana, intentando contener las lágrimas. Fuera caía nieve, grandes copos que se derretían en cuanto tocaban el pavimento. Los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres, envueltos en abrigos y bufandas. Cada uno tenía su vida, sus problemas, sus alegrías, y ninguno de ellos estaba sentado en un restaurante caro, escuchando al hombre al que una vez amó destruir, metódicamente, los últimos vestigios de su autoestima. Richard, empezó ella, pero él levantó una mano, silenciándola. Espera, alguien viene a nuestra mesa.
Jennifer se giró y vio a una joven que se dirigía hacia ellos por el pasillo. Una mujer rubia de unos 25 años, delgada, con un elegante vestido negro que realzaba su figura. Era guapa, con esa belleza impecable que se consigue con un buen maquillaje, ropa cara y confianza en uno mismo. Richard, qué sorpresa encontrarte aquí. La mujer se acercó a su mesa y se detuvo junto a Richard, poniéndole una mano en el hombro. El gesto era demasiado íntimo para un encuentro casual. Cristina, hola. Richard se levantó y Jennifer notó que se ponía tenso. En su rostro apareció la expresión de alguien que ha sido sorprendido con la guardia baja. No esperaba verte aquí. Estoy cenando con una amiga. Cristina señaló con la cabeza una mesa contra la pared opuesta, donde estaba sentada una chica pelirroja que observaba su encuentro con curiosidad, mal disimulada. Y no estás sola, por lo que veo. La mirada de Cristina se desvió hacia Jennifer, y ella se sintió estudiada y evaluada. En los ojos de la joven se leía curiosidad mezclada con algo más. ¿Triunfo? ¿Satisfacción? Esta es mi mujer, Jennifer, dijo Richard tras una breve pausa. Jenny, ella es Christina Haley. Trabajamos juntas. Encantada de conocerte. Cristina extendió la mano hacia Jennifer para estrechársela. Su palma era fría y suave, la mano de alguien que no hacía trabajo físico. Richard me ha hablado mucho de ti. ¿En serio? Jennifer miró a su marido. No me ha contado nada de ti. Se hizo una pausa incómoda. Cristina retiró la mano y cambió su mirada de Jennifer a Richard. Parecía que quería caerse al suelo. Bueno, las relaciones de trabajo rara vez son interesantes para discutir en casa, dijo Cristina con una sonrisa que no tocó sus ojos. Sobre todo cuando hay temas más fascinantes en casa. Richard me ha dicho que eres artista. Algo así. Qué interesante. ¿Qué pintas? Jennifer sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Hablar de paisajes por encargo para salones a esta impecable joven con un vestido caro le parecía humillante. Paisajes sobre todo. Asombroso. ¿Tiene una galería? ¿Exposiciones? Las preguntas se sucedían una tras otra, y cada una era como un mazazo. Jennifer se dio cuenta de que Cristina conocía perfectamente las respuestas y no preguntaba por educación, sino por el deseo de avergonzarla. No, trabajo por encargo. Ah, ya veo. Coleccionistas privados, supongo. No exactamente. Richard finalmente intervino en la conversación. Cristina, no quiero entretenerte. Tu amigo probablemente está esperando. Sí, claro. Cristina volvió a ponerle la mano en el hombro, esta vez manteniéndola allí más tiempo del necesario. Te veré en la oficina el lunes, y fue un placer conocerte, Jennifer. Se marchó con el mismo paso fácil con el que había entrado, dejando un rastro de perfume caro tras de sí. Jennifer la siguió con la mirada y notó que Cristina se detenía en su mesa y susurraba algo excitada a su amiga. Ambas mujeres miraron en su dirección y luego se rieron. Hermosa chica, dijo Jennifer cuando Richard volvió a sentarse a la mesa. Él no contestó, ocupándose de cortar el filete con exagerada concentración. ¿Una joven colega? Sí, se ha incorporado recientemente a nuestro bufete. Ya veo. Jennifer bebió un sorbo de vino. ¿Y qué hace? Ayuda con el papeleo, trabajo técnico. Y parece muy profesional. Richard levantó la vista de su plato. Había la cautela en sus ojos de un hombre que se da cuenta de que está siendo expuesto. ¿Qué estás tratando de decir? Nada en particular. Solo me he dado cuenta de que viste bien para ser una empleada de mantenimiento. Jenny, y el perfume es caro. Olí el mismo aroma anoche cuando llegaste a casa. Richard dejó a un lado el cuchillo y el tenedor. La expresión de un hombre cansado de ocultar la verdad apareció en su rostro. ¿Y qué? Nada. Solo me preguntaba por qué decidiste no mencionar a un empleado tan extravagante. Empleado tan extravagante, porque sabía que sospecharías algo. ¿Hay algo de lo que sospechar? Richard guardó silencio un momento, estudiando su rostro. Luego sonrió con la misma sonrisa fría que ella había visto cada vez más a menudo en los últimos meses. ¿Y si lo hay? ¿Qué harás? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Jennifer sintió que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. Esperaba negativas, explicaciones, intentos de convencerla de la inocencia de su relación, pero no la contrapregunta, que sonaba casi como un desafío. Richard, te lo pregunto en serio. Y mi respuesta es seria.
¿Qué harás si descubres que tengo una relación con Cristina? El viaje de vuelta a la suite transcurrió en completo silencio. El ascensor los llevó hasta el piso 27 con la misma silenciosa eficiencia que hacía unas horas, pero ahora cada segundo parecía insoportablemente largo. Jennifer miró fijamente el reflejo de su pareja en las paredes espejadas del ascensor y vio a dos desconocidos. Un hombre con un traje caro y cara de piedra y una mujer con un vestido azul que intentaba mantener los restos de dignidad. Richard no había respondido a su última pregunta en el restaurante. Simplemente pidió la cuenta. Pagó y se levantó de la mesa, dando a entender que la conversación había terminado. Jennifer le siguió, sintiendo las miradas curiosas de los demás comensales. Cristina seguía sentada en su mesa y al pasar, levantó la copa en su dirección en un fingido gesto de despedida. El pasillo del hotel estaba tranquilo y desierto. La gruesa moqueta absorbía el sonido de sus pasos, haciéndolo parecer irreal. Jennifer siguió a su marido, viéndole sacar una tarjeta llave del bolsillo de su chaqueta. Sus movimientos eran nítidos y seguros, como los de un hombre que sabe exactamente lo que va a hacer a continuación. La habitación los recibió con la tenue luz de una lámpara de pie que la criada había encendido durante su ausencia. La cama estaba perfectamente hecha. Había bombones sobre la mesa y una pequeña tarjeta de la dirección del hotel, deseándoles una agradable velada. Todo parecía acogedor y romántico, lo que hacía aún más absurda la situación. Richard fue al minibar y se sirvió un whisky de una botellita. Se lo bebió de un trago sin ofrecérselo a Jennifer. Luego se sirvió otra copa y se acercó con ella a la ventana. Fuera se veía Westminster de noche, las luces de las ventanas de las casas, las manchas amarillas de las farolas, los escasos coches en la carretera. «Ya puedes hacer tus preguntas», dijo sin volverse. «Nadie puede oírnos aquí». Jennifer volvió a sentarse en la silla en la que se había sentado la tarde en que Richard había anunciado el fin de su matrimonio. Entonces le había parecido cruel e inesperado. Ahora, después de conocer a Christine, todo encajaba. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Qué exactamente? No hagas juegos de palabras conmigo, Richard. Tu relación con esta chica. Se volvió hacia ella, y a la luz de la lámpara de pie, su rostro parecía nítidamente definido, casi esculpido. 4 meses, desde octubre. 4 meses. Jennifer repitió el número, tratando de comprender su significado. ¿Y has estado viniendo a casa todo ese tiempo, cenando conmigo, yendo a la misma cama? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo has podido? Había un dolor en su voz que ya no intentaba ocultar. ¿Cómo has podido mirarme a los ojos y mentirme todos los días? Richard bebió otro sorbo de whisky y sonrió. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Decirte la verdad de inmediato? ¿Habrías cogido una rabieta? ¿Habrías empezado a aferrarte? ¿A pedir una segunda oportunidad? Necesitaba tiempo para organizar las cosas. ¿Organizar qué? El divorcio, la división de bienes, mi nueva vida. Se apartó de la ventana y se sentó en el borde de la cama frente a ella. ¿Crees que podría levantarme una mañana y decir, Jenny, te dejo por otra mujer? Tengo una reputación, una carrera, contactos. Todo tenía que hacerse de forma civilizada. ¿Civilizada? Jennifer sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Llamas civilizado a 4 meses de mentiras y fingimientos? Yo lo llamo práctico. Cristina entendió que necesitaba tiempo. No se precipitó, no exigió decisiones inmediatas. A diferencia de ti, ella sabe cómo pensar estratégicamente. A diferencia de mí, sí, a diferencia de ti. Richard dejó el vaso vacío en la mesilla de noche. Cristina es ambiciosa, inteligente, previsora. Tiene planes de futuro y sabe cómo realizarlos. No se sienta en su sótano compadeciéndose de sí misma y culpando al mundo entero de sus fracasos. Puñetazo tras puñetazo. Cada palabra estaba diseñada para ser lo más dolorosa posible. Jennifer se dio cuenta de que Richard no solo estaba relatando su relación con su amante, estaba destruyendo metódicamente lo que quedaba de su matrimonio, de su autoestima, de sus ilusiones sobre quién había sido para él todos estos años. ¿Por qué te casaste conmigo, Richard?, preguntó en voz baja. Si soy tan inútil, ¿por qué desperdiciaste 8 años de tu vida? Buena pregunta. Se recostó en el cabecero, mirando al techo. Probablemente porque hace 8 años pensé que cambiarías, que encontrarías la fuerza para ser otra persona. ¿Quién?
La verdadera esposa de un abogado de éxito. Un hombre que me ayudara a construir una carrera, no que me echara para atrás. Richard se sentó erguido y la miró. ¿Sabes lo que dicen las mujeres de mis socios cuando nos reunimos en actos corporativos? Hablan de beneficencia, de arte, de eventos sociales. ¿De qué habla mi mujer? ¿Los precios de las pinturas en las tiendas de arte? Siempre te he apoyado. ¿Apoyado? Richard se rió, pero la risa carecía de gracia. Jenny, ni siquiera sabes los nombres de mis clientes. No te interesas por mi trabajo. No haces preguntas sobre mi negocio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me había ido el día? ¿Y cuándo fue la última vez que preguntaste por el mío? Porque tus días son iguales. Te levantas, vas al sótano, pintas un lienzo y luego te quejas de que el mundo no reconoce tu talento. Eso no es vivir, eso es existir. Jennifer se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Afuera caía nieve, y había algo tranquilizador en su lenta caída. Intentó contener las lágrimas para no darle a Richard la satisfacción de ver cuánto le dolían sus palabras. ¿Está diferente?, preguntó sin volverse. ¿Cristina? Completamente distinta. Había notas en su voz que ella no había oído en años. Ternura, admiración. Ella entiende el mundo en el que vivo. Sabe cómo comportarse en sociedad, cómo mantener la conversación adecuada, cómo impresionar a la gente adecuada. Estudia Derecho, quiere ser socia de nuestro bufete. Y guapa. Sí, muy guapa. Y joven. Y llena de energía. Richard se levantó y se acercó a ella. ¿Sabes qué es lo más increíble? Ella me hace sentir joven de nuevo. Cuando estamos juntos tengo planes, ambición, ganas de conseguir más cosas. ¿Y conmigo? Contigo, me siento como un viejo que se casó con una perdedora y ahora la arrastra por la vida como un gran peso. Las palabras golpearon con tal fuerza que Jennifer retrocedió literalmente de la ventana. Se volvió hacia su marido y vio algo en sus ojos que no había notado antes. Verdadero odio. No irritación, no frustración, sino odio. ¿Me odias?, le dijo. Sí, respondió Richard sin vacilar. Supongo que sí. Odio en lo que has convertido mi vida. Odio tener que justificar ante mis colegas que no tengo hijos porque mi mujer está demasiado ocupada con sus fotos. Odio llegar a una casa que huele a pintura y depresión. Entonces, ¿por qué me has traído aquí? ¿Por qué este viaje, esta obra? Porque quería decírtelo todo a la cara, en el lugar donde todo empezó. Richard se dirigió al minibar y se sirvió otro whisky. Necesitaba cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida y explicar honestamente por qué acabó como acabó. Jennifer se hundió en la silla. Las piernas no le sostenían y sentía un vacío en el pecho que nunca antes había sentido. No era ni siquiera pena, solo una completa falta de sentimiento, como si algo importante dentro de ella finalmente se hubiera roto. ¿Y qué pasará después? Después te buscarás un abogado y finalizaremos el divorcio. Me quedaré con la casa, la compré con mi dinero. Recibirás una indemnización suficiente para alquilar un piso y rehacer tu vida. ¡Qué generoso! No soy un hombre cruel, Jenny. Solo realista. Richard se sentó en la otra silla frente a ella. Aún eres joven, puedes empezar de nuevo. Encuentra a alguien que comparta tus intereses, tu estilo de vida. ¿Serías feliz con Cristina? Ya soy feliz con ella. Bebió el resto de su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Por primera vez en años me despierto sintiendo que la vida tiene sentido. Fuera de la ventana, el viento se había levantado y los copos de nieve volaban ahora casi horizontalmente, aferrándose al cristal y desapareciendo de inmediato. Jennifer observaba esta ventisca y pensaba en su vida desmoronándose con la misma rapidez y desorden. La conversación estaba llegando a un punto muerto, y cada nueva palabra solo empeoraba las cosas. Jennifer podía sentir la presión acumulándose en su interior, una mezcla de ira, dolor y desesperación que amenazaba con explotar en cualquier momento. Richard estaba sentado en su silla, mirando de vez en cuando su reloj, como esperando que esta desagradable explicación terminara para poder pasar a asuntos prácticos. Necesito un poco de aire, dijo Jennifer, levantándose de su asiento. Richard asintió, sin apartar los ojos del teléfono que sacó del bolsillo. La pantalla iluminó su rostro con una luz fría, y ella vio el parpadeo de los mensajes. Seguramente de Cristina.
Incluso aquí, en la habitación donde acababa de destruir su matrimonio, no podía separarse de su amante. La puerta del balcón se abrió fácilmente, con un leve chasquido de la cerradura. Jennifer salió e inmediatamente sintió que el aire helado le quemaba la cara y las manos. Hacía unos 10 grados bajo cero y ella llevaba un vestido fino, sin abrigo. Pero el frío físico parecía un agradable contraste con la sofocante atmósfera de la habitación. El balcón era pequeño, de unos 3 metros de ancho y 1,5 de profundidad. La barandilla metálica estaba cubierta de una fina costra de hielo, y en el suelo había una capa de nieve que nadie había limpiado. Jennifer se apoyó en la barandilla y miró hacia abajo. 27 pisos hasta el suelo. Las luces de los coches se movían por debajo. Los transeúntes parecían puntitos. La ciudad vivía su vida normal, ajena al drama que se desarrollaba en una de las habitaciones del hotel. El viento se había levantado, azotando la fina tela de su vestido y haciéndola retorcerse de frío. Pero Jennifer no tenía prisa por volver a la habitación. Aquí fuera, en el frío, entre los copos de nieve y el viento, podía pensar con claridad. En la habitación, la presencia de Richard pesaba sobre ella, haciéndola sentir culpable de todos sus problemas. ¿Y era ella la culpable? Jennifer intentó hacer una valoración honesta de su relación. Sí, no se había convertido en una artista de éxito. Sí, no le había ayudado en su carrera como lo habían hecho las esposas de otros abogados. Pero no lo había apoyado a su manera. No se había ocupado de la casa, de hacerla acogedora, de estar a su lado cuando lo pasaba mal. Tal vez el problema no fuera ella, sino el hecho de que Richard se había casado en un principio con la persona equivocada. Quería una esposa accesoria, un bello complemento a su estatus social. Lo que obtuvo fue una persona viva con sus propios sueños, problemas y debilidades. La nieve seguía cayendo, cubriéndole el pelo y los hombros de copos blancos. Sus manos ya estaban completamente congeladas, y sus pies con zapatos finos se convirtieron en hielo. Pero ella no quería irse. En la habitación la esperaban más humillaciones y acusaciones. Richard estaba claramente de humor para una conversación franca y estaba a punto de soltar todo lo que había acumulado a lo largo de los años. Se oyeron ruidos apagados procedentes de la habitación. Richard estaba hablando por teléfono. Su voz era suave, casi dulce. Hacía años que no le hablaba así. Jennifer forzó el oído, tratando de distinguir las palabras, pero el cristal y el viento las ahogaron. No era difícil adivinar con quién hablaba y de qué hablaba. El frío se hacía insoportable. Tenía los dedos tan entumecidos que apenas podía moverlos. También tenía las piernas entumecidas. Necesitaba volver al calor, pero la idea de continuar la conversación con su marido le producía náuseas. Jennifer intentó abrir la puerta del balcón tirando del picaporte. La puerta no se movió. Tiró con más fuerza con el mismo resultado. Era extraño. La puerta se abrió fácilmente cuando salió al balcón. Quizá la escarcha había atascado la cerradura. Golpeó el cristal para llamar la atención de Richard. Estaba sentado de espaldas al balcón, hablando por teléfono. Los golpecitos no eran muy fuertes. El grueso cristal absorbía el sonido. Jennifer golpeó con más fuerza, pero Richard no se volvió. El pánico aún no se había apoderado de él. Probablemente no oía nada, o estaba muy absorto en la conversación. Jennifer intentó gritar, pero el viento se llevó su voz y la insonorización de la habitación era demasiado buena. Recorrió el perímetro del balcón, comprobando si había alguna otra salida. Por supuesto, no la había. La única forma de entrar en la habitación era a través de la puerta del balcón, que por alguna razón no se abría. Richard seguía al teléfono, riéndose de vez en cuando. Incluso desde atrás, era obvio que estaba relajado y contento. Jennifer golpeó el cristal con más insistencia, pero él no respondió. O realmente no podía oírla o la estaba ignorando deliberadamente. La idea de que la puerta pudiera haber estado cerrada a propósito parecía absurda. ¿Por qué iba a cerrarla Ricardo en el balcón? Esto no es un castillo medieval, es un hotel moderno. Ese tipo de cosas serían imposibles aquí. Pero la puerta no se abrió y Richard no se volvió, a pesar de sus desesperados intentos de llamar su atención. El frío era cada vez más brutal. Jennifer sentía que se le entumecían las mejillas y le costaba respirar el aire helado. Intentó romper el cristal golpeándolo con el tacón del zapato. El cristal era fuerte, grueso, diseñado para el mal tiempo y la seguridad de los invitados.
Solo había manchas blancas, pero ninguna grieta. Richard terminó su llamada telefónica y se levantó de la silla. Fue al minibar, se sirvió otro whisky y luego paseó por la habitación, pensando en algo. Se movía con calma y mesura. Parecía un hombre ocupándose de asuntos mundanos. No un marido cuya esposa estaba encerrada en el balcón, con un frío glacial. Jennifer golpeaba el cristal con los puños. Gritaba, agitaba los brazos. Richard pasó junto a la puerta del balcón. La miró rápidamente y sonrió. Sonrió. No preocupado, ni culpable, sino contento. La sonrisa de un hombre que ve que su plan funciona. Y entonces cayó en la cuenta. La puerta no se había atascado por la escarcha. Richard la había cerrado deliberadamente cuando ella había salido a tomar el aire. Todo lo que había dicho de un divorcio civilizado, de una compensación, de no ser un hombre cruel, era mentira. No la había traído aquí para explicarle el fin de su matrimonio. Tenía un plan totalmente distinto. Richard se acercó de nuevo a la puerta del balcón y se colocó justo delante de ella, separados únicamente por el cristal. Tenía una expresión de fría satisfacción en el rostro. «Oh», pronunció, y aunque ella no podía oír sus palabras a través del cristal, estaba claro por el movimiento de sus labios lo que había dicho. La puerta se cerró accidentalmente. Sacudió la cabeza con ostentosa simpatía, extendió las manos en un gesto de impotencia y se apartó de la puerta. Sentándose en su silla, cogió el teléfono y empezó a escribir de nuevo un mensaje. Probablemente para Christine. Probablemente para comunicarle que el plan se estaba poniendo en marcha. El frío se estaba volviendo asesino. Jennifer sintió que su cuerpo empezaba a negarse a obedecer. Sus dedos no se doblaban y sus piernas temblaban. Su respiración se volvió superficial y dolorosa. Su cuerpo estaba conservando energía, preparándose para luchar por la supervivencia. Intentó subir al balcón vecino, pero la distancia entre ambos era demasiado grande y la barandilla estaba cubierta de hielo. El intento podía acabar en una caída desde el piso 27. Solo le quedaba seguir golpeando el cristal y esperar que Richard cambiara de opinión o que alguien más oyera el ruido. Pero el hotel estaba perfectamente insonorizado y las habitaciones vecinas daban al otro lado. El pasillo estaba vacío. Las camareras habían terminado su trabajo. Jennifer se dio cuenta de que no había ningún lugar donde esperar ayuda. Richard, mientras tanto, había empezado a hacer las maletas. Metió la ropa en la bolsa despacio, con cuidado, como un hombre que tiene todo el tiempo del mundo. De vez en cuando se asomaba al balcón para comprobar el estado de su mujer. La expresión de su rostro seguía siendo tranquila, casi aburrida. Jennifer se dio cuenta de que se estaba muriendo. No en sentido figurado, sino literalmente. Richard la había dejado congelada en el balcón y estaba a punto de marcharse, dejándola aquí sola. La encontrarían muerta por la mañana y él le contaría a la policía la trágica historia de cómo la puerta se había atascado accidentalmente y él había estado durmiendo y no había oído nada. Richard cerró la cremallera de su bolso y lo dejó junto a la puerta. Sus movimientos eran pausados, metódicos, como los de un hombre que ejecuta un plan bien pensado. Se puso ropa informal, vaqueros y un jersey que Jennifer no había visto antes. Al parecer, lo había comprado especialmente para la ocasión. Incluso la ropa formaba parte de su plan. Jennifer continuó golpeando el cristal, pero sus fuerzas la abandonaban rápidamente. Le dolían las manos de tanto golpear el grueso cristal y el frío penetraba más profundamente en su cuerpo. Su respiración se convirtió en dolorosos sollozos. Cada aliento quemaba sus pulmones con aire helado. Las piernas ya no soportaban su peso y cayó de rodillas sobre la nieve. Richard se acercó por última vez a la puerta del balcón. Miró a su mujer, que le tendía la mano suplicante, y sacudió la cabeza con ostentoso pesar. Luego sacó su teléfono y pulsó algo en él. Jennifer vio iluminarse la pantalla con una llamada entrante. «Sí, cariño», dijo él, y aunque el cristal amortiguaba el sonido, ella pudo leer sus labios. «Me estoy preparando. Sí, todo ha ido según lo previsto». Él escuchaba algo en el auricular, asintiendo y sonriendo. La conversación se prolongó durante varios minutos y todo el tiempo Jennifer golpeó el cristal, tratando de llamar la atención del hombre al otro lado de la línea. Pero Richard estaba de pie, de modo que su figura cubría el balcón. Y aunque Christine hubiera podido ver algo a través del enlace de vídeo, no se habría dado cuenta de nada.
Estaré en tu casa dentro de media hora, dijo Richard al final de la llamada. Colgó el teléfono, cogió su bolso y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. En el balcón, Jennifer estaba tendida en la nieve, sin apenas moverse. El frío hacía su trabajo con rapidez y sin piedad. Richard se quedó unos segundos observando su sufrimiento. Luego se encogió de hombros y salió de la habitación. El clic de la cerradura sonó como una sentencia. Jennifer estaba sola, encerrada en el balcón del piso 27, en una noche helada, sin ropa de abrigo, sin medios de comunicación, sin esperanza de ayuda. Empezó a perder el conocimiento. Era uno de los primeros síntomas de la hipotermia. El cuerpo ahorraba energía y desconectaba las funciones secundarias. Apenas sentía los brazos y las piernas. Tenía la cara entumecida. Jennifer se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Intentó levantarse, pero sus piernas no se movían. Se arrastró hasta el borde del balcón y miró hacia arriba. Encima de ella había otro piso, el 28º, el último de esta ala del hotel. El balcón era idéntico al suyo, pero la luz de la habitación estaba apagada. Jennifer aspiró una bocanada de aire y gritó tan fuerte como pudo. Era ronco y débil. El frío le ahogaba los ligamentos y sus pulmones se negaban a funcionar a pleno rendimiento. Pero gritó una y otra vez, pidiendo ayuda. Nadie respondió. El balcón de arriba permanecía oscuro y silencioso. La desesperación la invadía. Jennifer imaginó cómo la encontrarían por la mañana, congelada en el balcón con un vestido fino. Cómo Richard fingiría dolor y conmoción, contando a la policía el trágico accidente. Cómo lloraría en el funeral, aceptando las condolencias de colegas y amigos. Y después de un tiempo prudencial, se casaría con Christine y empezaría una nueva vida. La idea la enfurecía más que la propia traición. Richard no solo la había matado, sino que lo había hecho de tal forma que había quedado impune, e incluso se había ganado la simpatía de los que le rodeaban. El crimen perfecto del que nadie sospecharía que era un criminal. La ira le dio una última descarga de energía. Jennifer intentó levantarse de nuevo y volvió a gritar, esta vez dirigiendo su voz estrictamente hacia arriba, hacia el balcón del piso 28. ¡Ayudadme! ¡Ayúdenme! Estoy atrapada en el balcón. El grito resonó en las paredes del edificio y se disolvió en la noche. Jennifer esperó, esforzando el oído, pero no hubo respuesta. Quizá la habitación de arriba estaba vacía, o el huésped dormía demasiado profundamente, o también tenía un gran aislamiento acústico. Intentó lanzar nieve hacia arriba, tratando de golpear la ventana del balcón un piso más arriba. La mayoría de las bolas de nieve no dieron en el blanco, y las que lo hicieron golpearon suavemente el cristal y se dispersaron. El sonido era demasiado silencioso para despertar a nadie. El tiempo se agotaba. Jennifer sintió que su conciencia se iba apagando cada vez más durante unos segundos. Era una mala señal. El cuerpo se estaba preparando para el final, apagando los sistemas uno a uno. Primero la periferia, los brazos y las piernas, luego el cerebro, después el corazón. Volvió a gritar, empleando sus últimas fuerzas en el grito. Esta vez la voz sonó más fuerte. La desesperación le dio fuerza. Por favor, que alguien me ayude. Que alguien me ayude. Y fue entonces cuando se encendió la luz del balcón, un piso más arriba. Jennifer sintió que su corazón se aceleraba. Alguien estaba allí arriba. Alguien la había oído. Reunió el resto de sus fuerzas y volvió a gritar. ¡Aquí! ¡Estoy aquí abajo! ¡Ayudadme! La puerta del balcón de arriba se abrió y un hombre salió al balcón. Llevaba una bata oscura y estaba despeinado, claramente recién levantado. Se asomó por la barandilla y miró hacia abajo. ¿Qué pasa, güey?, gritó. Me he quedado encerrado en el balcón. La puerta no se abre. Por favor, ayúdenme. El hombre desapareció en la habitación, pero regresó un minuto después. Esta vez iba vestido con vaqueros y chaqueta, y sujetaba una cuerda, al parecer una escalera de incendios del kit de seguridad de la habitación. Sujétate. Voy a sacarte ahora mismo. La cuerda voló hacia abajo y cayó junto a Jennifer. Sus manos apenas obedecían. Sus dedos no se doblaban, pero se obligó a agarrar la cuerda. El hombre de arriba empezó a tirar, ayudándola a subir. La subida fue insoportable. Jennifer estuvo a punto de caerse varias veces, agarrándose a la cuerda con los dedos entumecidos. Sus pies resbalaban en la pared helada
y cada metro hacia arriba era una lucha. El hombre tiraba con todas sus fuerzas, animándola con gritos. Finalmente sintió que unas manos fuertes la agarraban por los hombros y tiraban de ella hacia el balcón del piso 28. Jennifer cayó al suelo del balcón, incapaz de mantenerse en pie. Su salvador la levantó inmediatamente por debajo de los brazos y la arrastró hasta la habitación. La habitación era cálida, un calor real y vigorizante que parecía el paraíso después del frío infernal del balcón. El hombre la sentó en una silla y la cubrió con un plaid. Luego corrió al baño a por toallas calientes. ¿Cómo te llamas?, le preguntó, frotándole los brazos con una toalla. ¿Qué te pasa? Jennifer, susurró ella entre escalofríos. Jennifer Clark. Y yo soy Daniel Wright. Oí gritos, pero al principio pensé que eran turistas borrachos haciendo ruido. Daniel aparentaba tener unos 40 años. Era alto, de complexión robusta, y tenía unos amables ojos marrones. Le frotó metódicamente los brazos y las piernas, recuperando la circulación, tendiéndole de vez en cuando nuevas toallas calientes. ¿Cómo te quedaste encerrada en el balcón? ¿Le pasó algo a la cerradura? Jennifer trató de explicar, pero las palabras eran confusas. Su lengua no escuchaba bien, sus pensamientos estaban nublados. La hipotermia estaba haciendo mella en su capacidad de pensar con claridad. El marido me encerró. Me quería muerta. Daniel se detuvo y la miró detenidamente. ¿Tu marido te encerró en el balcón? ¿A propósito? Jennifer asintió, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Ahora, a salvo y calentita, se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Un poco más y no quedaría nadie a quien salvar. ¿Dónde está ahora? Se fue con su amante. Cree que voy a morir. Daniel frunció el ceño y sacó su teléfono. Tenemos que llamar a la policía y a una ambulancia. No. Jennifer le agarró del brazo. Ahora no. Por favor. ¿Por qué? Ese hombre intentó matarte. Lo sé, pero necesito tiempo para pensar. Daniel vaciló, estudiando su rostro. Luego guardó el teléfono. De acuerdo, pero necesitas atención médica. Tienes congelación. Siguió frotándole los brazos y las piernas, devolviéndole poco a poco la sensibilidad. El dolor era insoportable. Siempre lo es cuando la sangre vuelve al tejido congelado. Pero ese dolor significaba que estaba viva, que Richard no había logrado su objetivo. Gracias, susurró. Gracias por escucharme. Sufro de insomnio, explicó Daniel. Estaba leyendo en una silla junto a la ventana. Si hubiera estado dormido, no habría oído nada. El destino. El simple y trivial destino le había salvado la vida. Richard no podía haber previsto que el hombre de la habitación de encima de ellos sería quien se quedaría despierto por la noche y escucharía sus gritos de auxilio. El calor volvía poco a poco a su cuerpo, trayendo consigo dolorosos cosquilleos en brazos y piernas. Daniel siguió frotándole las extremidades con toallas, cambiándolas periódicamente por otras nuevas y calientes. Sus movimientos eran seguros y cariñosos. Se notaba que sabía cómo ayudar a alguien con hipotermia. ¿Es usted médico?, preguntó Jennifer cuando el habla se hizo más coherente. Ingeniero, pero serví en el ejército, hice un curso de primeros auxilios. Daniel envolvió otro plaid alrededor de sus piernas. ¿Cómo te encuentras? Mejor, mucho mejor. Intentó mover los dedos, que obedecieron, aunque le dolían. Me has salvado la vida. Cuéntame qué pasó. ¿Por qué te encerró tu marido en el balcón? Jennifer relató lentamente, con pausas, el viaje al hotel, las conversaciones con Richard, la aparición de Cristina en el restaurante. Daniel escuchaba atentamente, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. ¿Así que te trajo aquí expresamente para esto?, aclaró cuando ella terminó. Creo que sí. Era todo muy elaborado. Una habitación en el mismo hotel donde estuvimos de luna de miel, una cena romántica, conversaciones francas, y luego alguna que otra puerta atascada. ¿Y se fue con su amante, pensando que ibas a morir? Sí. Jennifer sintió que la ira volvía a crecer en su interior. Planeó volver por la mañana y encontrar mi cadáver. Luego contarle a todo el mundo la trágica historia del accidente. Daniel se levantó y se paseó por la habitación, reflexionando sobre lo que había oído. Su habitación era exactamente igual a la de la noche que había pasado con Richard. La misma distribución, los mismos muebles, las mismas vistas.
Solo que aquí había un aire de calma y seguridad en lugar de fría hostilidad. ¿Qué quieres hacer?, preguntó al fin. No lo sé. Jennifer trató de levantarse de la silla y se aseguró de que sus piernas la sostenían. Probablemente deberíamos llamar a la policía. Eso es lo correcto. El intento de asesinato es un delito grave. ¿Pero lo probará? Dirá que la puerta estaba realmente atrancada, que estaba profundamente dormido y no oyó nada, y que por la mañana iba a buscar a un cerrajero. Daniel se lo pensó un momento. Probablemente tenga razón. Sin testigos va a ser difícil probar nada. Jennifer se acercó a la ventana y miró hacia su balcón. Estaba vacío, cubierto de nieve que mostraba signos de su lucha por la vida. Richard ya debía de haber alcanzado a Christina. Probablemente estaban celebrando la finalización con éxito de la operación en este momento. ¿Y si no llamamos a la policía de inmediato?, dijo lentamente. ¿Y si dejamos que vuelva y encuentre el balcón vacío? ¿Qué quieres decir? Planeó encontrarme muerta, y encontrará un espacio vacío. ¿Te imaginas cómo se sentirá? Daniel la miró detenidamente. ¿Quieres vengarte? Quiero que se dé cuenta de que su plan ha fracasado. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que estoy viva y sepa la verdad. Eso es peligroso. Si es capaz de asesinar, podría intentarlo de nuevo. No inmediatamente. Primero estará en shock, tratando de entender lo que pasó. Jennifer sintió que sus pensamientos se aclaraban en su cabeza. Y entonces decidiré qué hacer a continuación. Daniel vaciló. No lo sé. Quizás sería mejor ir directamente a la policía. Dame un poco de tiempo, quiero pensarlo. Jennifer se volvió hacia él. ¿Puedo quedarme contigo? ¿Solo un rato? Claro, quédate el tiempo que necesites. Daniel le trajo ropa seca, unos pantalones de chándal y un jersey que le quedaban grandes, pero cálidos y cómodos. Mientras ella se cambiaba en el baño, él preparó té caliente con miel. Sencillas preocupaciones humanas que no había visto de su propio marido en mucho tiempo. «Háblame de ti», preguntó Jennifer, acomodándose en una silla con una taza de té. «¿Qué haces en Westminster?» «Trabajo para una empresa de ingeniería. Vine para una conferencia sobre construcción de puentes». Daniel se sentó frente a ella. «Divorciada hace 6 meses. Vivo sola. De hecho, por eso no duermo. Me estoy acostumbrando a estar solo». «¿Te arrepientes del divorcio?» «No. Mi mujer y yo tomamos caminos separados. Nadie traicionó a nadie. Nadie nos engañó. Solo nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en extraños». La miró detenidamente. «No como en tu caso». «Sí, no lo es». Jennifer dio un sorbo a su té, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Todavía no puedo creer que el hombre con el que he vivido durante 8 años hiciera algo así. La gente cambia, o muestran su verdadera cara cuando les conviene. Fuera de la ventana la nieve seguía cayendo. Jennifer miró los copos blancos y pensó en cómo hace solo una hora esta nieve podría haber sido su mortaja de muerte. Ahora solo le parecía un hermoso fenómeno natural que nunca más volvería a dar por sentado. «¿Qué hora es?», preguntó. Daniel miró su reloj. «Las 12:30. Richard se fue hace 2 horas. Probablemente volverá pronto para comprobar los resultados». «¿Y si se queda con su amante hasta mañana?» «No, es demasiado cauto para eso. No querrá dejarme en el balcón más tiempo del necesario. No pasaría mucho. Alguien oiría gritos y llamaría a los servicios de emergencia». Como en respuesta a sus palabras, se oyeron pasos en el pasillo. Daniel y Jennifer se quedaron inmóviles, escuchando. Los pasos se detuvieron un piso más abajo. El sonido de una tarjeta llave, el clic de una cerradura. «Es él», susurró Jennifer. Se acercaron a la ventana y miraron hacia abajo. El balcón del piso 27 permanecía vacío y cubierto de nieve. Las luces se encendieron en la suite que tenían debajo. Jennifer imaginó a Richard entrando en la habitación, quitándose la ropa de abrigo, quizás sirviéndose un whisky para armarse de valor. Luego camina lentamente hacia la puerta del balcón, preparándose para ver el cuerpo de su esposa. Y no ve nada. Las luces de la habitación de abajo se apagan y luego vuelven a encenderse. Al parecer, Richard había estado yendo de habitación en habitación, comprobando si Jennifer estaba en alguna parte. Tal vez pensó que ella había regresado a la habitación. Entonces las luces volvieron a apagarse y una figura oscura apareció en el balcón. Richard salió con la linterna del teléfono y empezó a observar el espacio vacío. El haz de luz se deslizó por la barandilla, por el suelo,
Escudriñó los rincones. ¿Dónde está el cuerpo? Oyó Jennifer su voz procedente del piso de abajo. Richard alumbró con la linterna por encima de la barandilla, comprobando si se había caído. Pero no podía ver nada desde el piso 27. Estaba demasiado alto y demasiado oscuro. Regresó a la habitación y la luz volvió a encenderse. Jennifer pudo ver su silueta en la ventana, paseándose de un lado a otro, pensando en algo. Probablemente intentando averiguar qué podía haber pasado. ¿Se había desvanecido el cadáver? ¿Se lo había llevado el viento? ¿O había escapado Jennifer del balcón de algún modo improbable? Unos minutos más tarde volvió a salir al balcón, esta vez con una linterna más potente. Con cuidado, miró por todo el balcón, se asomó detrás del aire acondicionado, comprobó todos los rincones. Luego apuntó hacia arriba, hacia el balcón de Daniel. Jennifer y Daniel saltaron de la ventana, pero era demasiado tarde. Richard los había visto. ¡Eh! Gritó desde abajo. ¡Eh! ¡Arriba! ¿Has visto a una mujer? ¿A mi mujer? Daniel miró por el borde del balcón. ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido. Estaba en el balcón y ahora no está. No vi a nadie. Daniel habló con calma, pero Jennifer podía oír la tensión en su voz. ¿Y contactaste con la seguridad del hotel? No, yo estoy a punto de hacerlo. Richard desapareció en la habitación, y pronto las luces de allí se apagaron. Al parecer había ido a la dirección del hotel o había llamado a los servicios de emergencia. Comenzó la siguiente fase de su plan. La imagen de un marido preocupado descubriendo la desaparición de su mujer. Ahora las cosas se van a poner más interesantes, dijo Jennifer. 20 minutos después, se oyeron voces y pasos apresurados en el pasillo del hotel. Jennifer y Daniel escucharon los sonidos procedentes de detrás de la puerta. Voces masculinas, entre las que destacaba claramente la excitada voz de Richard, una voz femenina, al parecer una representante de la dirección del hotel, y algunas más desconocidas. «Mi mujer ha desaparecido», habló Richard, y en su voz había una nota de pánico que no era fingida. «Estaba en el balcón. Me quedé dormido y cuando me desperté no estaba». «Señor Clark, por favor, cálmese», respondió una voz femenina con preocupación profesional. «Ya hemos llamado a la seguridad del hotel. Cuéntenos de nuevo con detalle qué ha pasado exactamente». Unos pasos se detuvieron en la puerta de la habitación 712, un piso más abajo. Jennifer oyó a Richard abrir la cerradura mientras un pequeño grupo de personas entraba en la habitación. Luego las voces se apagaron, pero seguían siendo audibles a través de las delgadas paredes del hotel. «Cenamos en el restaurante del hotel. Volvimos a la habitación sobre las 10 de la noche», narró Richard con la voz de un hombre que intenta mantener la compostura en una situación crítica. «Tuvimos una pequeña discusión sobre asuntos personales. Mi mujer se enfadó y salió al balcón a tomar el aire. Yo me quedé en la habitación». «¿Y cuándo se dio cuenta de que su cónyuge no estaba?», preguntó una voz masculina con tono oficial, al parecer el jefe de seguridad del hotel. «Sobre las 12:30. Estaba leyendo papeles. Trabajando. Entonces me di cuenta de que Jennifer tardaba demasiado en volver. Fui a comprobar el balcón y no había nadie». «¿En qué condiciones estaba la puerta del balcón?». Hubo una breve pausa durante la cual Richard aparentemente estaba ideando la versión más plausible. «Cerrada. Al principio pensé que la cerradura se había atascado por la escarcha. Hace bastante frío fuera. Pero cuando abrí la puerta, el balcón estaba vacío». Daniel sacudió la cabeza en silencio mientras escuchaba esta mentira. «No está mal la improvisación para un hombre en estado de shock». «Tuvo 2 horas para preparar una versión», susurró Jennifer, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. Richard no solo había intentado matarla, sino que ahora también estaba montando un espectáculo para los que le rodeaban. Las voces se acercaron a la puerta del balcón. Por lo que parecía, el grupo había salido a inspeccionar la escena del supuesto incidente. Jennifer y Daniel se alejaron cuidadosamente de su ventana para no ser vistos desde el balcón de abajo. «Aquí sí que se ven signos de alguna actividad», afirmó la voz del guardia. «La nieve está muy pisoteada, sobre todo junto a la puerta y la barandilla. Mi mujer entró en pánico cuando se dio cuenta de que la puerta no se abría», explicó Richard con la dosis justa de dolor en la voz. Al parecer, intentaba llamar la atención de alguien golpeando el cristal. «¿Y no oíste nada desde la habitación?». «Desgraciadamente no. Tengo problemas para dormir, he tenido que tomar medicación, dormí muy profundamente».
Otra mentira. Jennifer sabía a ciencia cierta que su marido nunca había tomado somníferos. Es más, nunca había tenido problemas para conciliar el sueño. Podía dormirse en cualquier ambiente en 5 minutos. Pero, ¿quién iba a comprobar esos detalles? Señor Clark, dijo otra voz masculina, más severa y oficial. Tenemos que considerar todos los escenarios posibles. La barandilla del balcón es bastante alta, pero teóricamente una persona podría haber trepado por ella. ¿Crees que podría haberse caído? Había exactamente el nivel de horror en la voz de Richard que uno esperaría de un marido cariñoso ante semejante sugerencia. Todavía no descartamos nada. Quizás su esposa intentó trepar a un balcón vecino o bajar al piso de abajo. No sé. Tal vez. Richard retrató con maestría la confusión de un hombre que intenta comprender la inexplicable desaparición de un ser querido. Estaba muy alterada por nuestra conversación. Le informé de mi deseo de divorciarme y se lo tomó mal. Este detalle era particularmente cínico. Richard tejió elementos de verdad en sus mentiras, haciendo la historia más convincente. Habló del divorcio y disgustó a su mujer, solo que olvidó mencionar que la había encerrado deliberadamente en el frío, esperando que fuera letal. Lo entiendo. El estrés emocional severo puede hacer que una persona tome decisiones precipitadas. La voz de seguridad sonó comprensiva. Organizaremos inmediatamente un registro de los alrededores y comprobaremos las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y si se cayó, Richard no terminó la frase, dejando que la imaginación de sus oyentes completara el horrible cuadro. Señor Clark, intente no pensar en lo peor. Tenemos que proceder metódicamente. Ya hemos contactado con la policía. Estarán aquí en media hora. También hemos llamado al servicio de rescate para que inspeccionen la zona bajo el hotel. Un grupo de personas abandonó el balcón de vuelta a su habitación. Luego unas voces se retiraron por el pasillo. Al parecer, los representantes del hotel se habían ido a organizar las labores de búsqueda, dejando a Richard solo con sus pensamientos y preocupaciones. Tengo que admitir que interpreta su papel de forma convincente, dijo Daniel cuando se apagaron los ruidos. 8 años juntos y no tenían idea de que vivía con semejante actor. Jennifer se acercó a la ventana y miró hacia abajo con cautela. Las luces de la habitación de abajo estaban encendidas y pudo ver la silueta de Richard paseándose por la habitación. Me pregunto qué estará pensando ahora mismo. Probablemente tratando de averiguar qué salió mal en su plan. Fuera de la ventana había comenzado una verdadera conmoción. Aparecieron vehículos de emergencia en el patio del hotel, y personas con potentes linternas empezaron a inspeccionar los alrededores del edificio. Los reflectores iluminaban la nieve, los arbustos y los árboles, en busca de señales del hombre caído. Jennifer observaba esta actividad con sombría satisfacción. Decenas de personas estaban dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de su cuerpo, mientras ella permanecía sentada en la calidez y seguridad del piso superior a la escena del crimen. Richard puso en marcha la máquina que ya no podía parar. Están buscando un cadáver, afirmó, y van a encontrar a una mujer viva con una historia muy interesante, replicó Daniel. 20 minutos después apareció otro coche en el patio, un coche de policía. 2 hombres uniformados bajaron de él y se dirigieron a la entrada del hotel. Comenzaba la parte oficial de la investigación. Ahora Richard tendrá que repetir su versión a la policía, dijo Jennifer. Me pregunto si se ceñirá a la misma línea o añadirá nuevos detalles. Los investigadores experimentados son buenos encontrando contradicciones en los testimonios. Si comete un error en alguna parte, estará en una posición muy difícil. Jennifer se recostó en su silla y tomó una taza de té frío. Físicamente se sentía mucho mejor. El calor había vuelto a su cuerpo, sus brazos y piernas volvían a funcionar con normalidad. Pero emocionalmente, el estado seguía siendo complicado. Habían pasado demasiadas cosas en una sola noche. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dijo a Daniel. Debería estar odiándole ahora mismo. Quiero decir, intentó matarme. En cambio, siento una especie de fría curiosidad. Quiero ver hasta dónde llega con sus mentiras. Tal vez sea una reacción de defensa psíquica. El odio y el dolor vendrán después, cuando te des cuenta de lo que pasó. O tal vez finalmente vi a su verdadero yo, y me di cuenta de que no había nada que odiar. Solo era un extraño al que no conocía muy bien. Una luz brillante se encendió de nuevo en la habitación de abajo.
Al parecer, los policías habían subido a la habitación de Richard para tomarle declaración. Una nueva etapa de la obra había comenzado, y Jennifer iba a verla hasta el final. ¿Qué harás ahora?, me preguntó Daniel. Aún no lo sé, pero de lo que estoy segura es de que no hay vuelta atrás. Lo que ha pasado hoy lo ha cambiado todo para siempre. Las 2 horas siguientes se convirtieron en un verdadero espectáculo, mientras Jennifer observaba desde la ventana de la habitación de Daniel. El hotel se había transformado en un centro de actividad policial. Coches con luces intermitentes, hombres uniformados y de paisano, focos brillantes que iluminaban el recinto. Todo ello para encontrar a la mujer que estaba sentada en una silla, un piso más arriba bebiendo té caliente. A las 2:30 de la madrugada, los detectives llegaron al hotel. Jennifer vio a 2 hombres con abrigos largos que subían los escalones de la entrada principal. Uno mayor, con bigotes grises, el otro más joven, con un portapapeles en las manos. Se movían con seguridad y profesionalidad, hombres acostumbrados a tratar con delitos graves. Ahora empieza el verdadero interrogatorio, dijo Daniel, observando con ella. Richard es abogado, sabe cómo hablar con la policía, respondió Jennifer. Pero una cosa es defender a un cliente y otra muy distinta responder a preguntas sobre tu propio delito. Los detectives desaparecieron en el edificio del hotel y unos minutos después las luces de la habitación de Richard se hicieron más brillantes. Al parecer habían encendido todas las luces para el interrogatorio formal. Jennifer podía distinguir las siluetas de los hombres en la ventana, pero era imposible oír los detalles de la conversación. Me pregunto qué les estará contando, reflexionó en voz alta. Probablemente la misma versión que le está contando a la seguridad del hotel. El problema es que los detectives estarán comprobando cada detalle. Efectivamente, media hora después, uno de los detectives salió del hotel y se dirigió a los vehículos de respuesta a emergencias. Jennifer lo vio hablando con el jefe de la operación de búsqueda, mostrando algo en su cuaderno, haciendo preguntas. Luego recorrió la zona bajo el balcón, iluminando con una linterna, escrutando la capa de nieve. Buscando señales de una caída, supuso Daniel. Y no hay ninguna, porque nadie se cayó. El detective regresó al edificio y la actividad comenzó de nuevo en la habitación de Richard. Esta vez el interrogatorio duró más, casi una hora. Jennifer imaginó a Richard respondiendo a las preguntas, intentando no enredarse en sus propias mentiras. Las habilidades de abogado, por supuesto, ayudaban, pero la situación era fundamentalmente diferente. Hacia las 3 de la madrugada se produjo un acontecimiento que Jennifer había estado esperando con especial interés. Un taxi se detuvo ante el hotel y se apeó una figura familiar vestida con un elegante abrigo. Christina Haley se apresuró hacia la entrada del hotel. La señora ha llegado, dijo Daniel. Richard debe de haberla llamado. Dijo que había ocurrido una tragedia y le pidió que viniera para darle apoyo moral. Christina desapareció en el edificio, pero reapareció 10 minutos después. Incluso desde lejos era obvio que estaba alterada. La chica se quedó en la entrada del hotel, hablando por teléfono, gesticulando nerviosamente. Luego subió al mismo taxi y se marchó. No le dejaron verle, concluyó Daniel. La policía no permite el contacto con extraños durante los interrogatorios. O le explicaron que Richard era sospechoso del asesinato de su mujer y se dio cuenta de dónde se había metido. Jennifer trató de imaginar el estado mental de la joven. La noche anterior, Christina había disfrutado derrotando a su rival, anticipando una nueva vida con un abogado de éxito. Ahora su amante era sospechoso de asesinato, su carrera en peligro y su reputación deslizándose hacia el abismo. A las 4 de la madrugada cesó la actividad en la habitación de Richard. Los detectives abandonaron el hotel, dejando al policía de guardia en la puerta. Los equipos de búsqueda siguieron trabajando en el patio, pero sus acciones se volvieron más metódicas, menos febriles. Le han soltado, observó Jennifer, pero bajo vigilancia. Nota: el policía se quedó. Efectivamente, un agente uniformado estaba apostado en el vestíbulo del hotel, vigilando las escaleras y los ascensores. Richard podía estar en su habitación, pero no podía salir del hotel sin escolta. Hacia las 5:30 de la mañana comenzó el segundo acto del drama. Un coche de una cadena de televisión local se detuvo ante el hotel, y de él bajaron un periodista con un micrófono y un cámara. La noticia de la desaparición de una mujer en un hotel caro había captado obviamente la atención de los medios. «Dios mío»,
susurró Jennifer. Ahora se está haciendo público. El periodista intentó entrar en el hotel, pero la policía se lo impidió. Así que se instaló en la entrada y empezó a filmar la historia con el edificio como telón de fondo. El cámara apuntó varias veces a las ventanas de los pisos superiores, y Jennifer retrocedió instintivamente ante los cristales. La reputación de Richard ya está empezando a desmoronarse, dijo Daniel. Mañana toda la prensa local escribirá sobre la misteriosa desaparición de la mujer del abogado, y pasado mañana se hablará de él como sospechoso de su asesinato. A las 7 de la mañana, la situación se había caldeado aún más. Había llegado un segundo equipo de detectives, esta vez del Departamento de Policía del Condado. Al parecer, el caso se estaba llevando a un nivel superior. Luego llegaron los forenses con maletas llenas de material. Tomándose la investigación en serio, señaló Daniel. Que un hombre desaparezca de un hotel es un caso importante, sobre todo cuando se sospecha de la naturaleza violenta del incidente. El equipo forense subió a la habitación de Richard y pasó allí 1 hora y media. Jennifer vio flashes de cámaras en las ventanas, siluetas de personas buscando y grabando algo. El balcón fue especialmente escrutado, al parecer para recoger pruebas del forcejeo de Jennifer con la puerta cerrada. A las 8:30 de la mañana tuvo lugar un acontecimiento clave. Richard, acompañado de 2 detectives, salió del hotel y subió a un coche de policía. No estaba siendo detenido, no había esposas, pero tampoco parecía una visita voluntaria. Lo llevan a comisaría para una declaración oficial, conjeturó Jennifer. O quizá para presentar cargos. El coche con Richard desapareció al doblar la esquina, pero la actividad en el hotel no se detuvo. El equipo forense seguía trabajando y había más periodistas. Ahora eran 3 de distintas publicaciones. Uno había conseguido entrar en el vestíbulo y estaba entrevistando al personal del hotel. Jennifer sintió una extraña mezcla de satisfacción y devastación. El plan de Richard había fracasado por completo. En lugar de un asesinato silencioso seguido de condolencias, había recibido un escándalo público y sospechas policiales. Su carrera como abogado estaba prácticamente destruida. Aunque las acusaciones no resultaran ciertas, su reputación nunca se recuperaría. ¿Y su trabajo?, preguntó Daniel. Los socios del bufete probablemente ya estén al tanto del incidente. Lo despedirán antes del mediodía, dijo Jennifer con seguridad. Un bufete no puede permitirse mantener a un empleado sospechoso de asesinato. Es demasiado tóxico para el negocio. A las 9 de la mañana, otra figura familiar llegó al hotel. Un hombre mayor con un abrigo caro al que Jennifer reconoció como Gerald Stone, socio principal del bufete donde trabajaba Richard. Su rostro era adusto y sus movimientos bruscos. Solo permaneció 20 minutos en el hotel y se marchó dando un portazo. Venía a evaluar la magnitud del desastre, dijo Jennifer, o a recuperar los efectos personales de Richard de la habitación. Probablemente ambas cosas. A las 10 de la mañana, había aún más periodistas. Jennifer contó 5 coches de varias publicaciones y cadenas de televisión. Uno de los reporteros consiguió entrevistar a un empleado del restaurante que, al parecer, había hablado de la cena de Richard y Jennifer de la noche anterior. Ahora están reconstruyendo la cronología de los hechos, comentó Daniel. Toda la historia estará en las noticias a la hora de comer. La historia de la misteriosa desaparición. Y cuando yo aparezca y cuente la verdad, habrá una segunda explosión informativa. Jennifer se acercó al espejo y se miró. Los signos de los acontecimientos de ayer eran evidentes. Cara cansada, enrojecimiento por congelación, pelo revuelto, pero viva. Una mujer muy viva que iba a morir esta noche. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo a Daniel. Richard siempre soñó con la fama, con que su nombre fuera conocido en la ciudad. Ahora su deseo se ha hecho realidad, solo que no de la forma que había planeado. A las 11:30, un coche del bufete de abogados se detuvo en el hotel. Al parecer, Richard había llamado a un colega para que lo defendiera. Un joven con un traje austero se apresuró a entrar en el edificio, pero salió media hora después con aire confuso. Probablemente se negó a representarlo, conjeturó Daniel. O aceptó, pero se dio cuenta de que era inútil. A mediodía, la situación se había estabilizado. El equipo forense había terminado su trabajo básico. Los periodistas tenían material para sus reportajes y la policía seguía investigando en comisaría. El hotel volvía poco a poco a la normalidad,
aunque en el vestíbulo seguían reunidos huéspedes curiosos que hablaban del incidente. «Ya es hora», dijo Jennifer levantándose de la silla. «¿La hora?» «Hora de presentarse y decir la verdad. Richard ya está harto del suspense. Es hora de pasar a la fase final». Jennifer bajó al vestíbulo del hotel a la 1:30 de la tarde, cuando la actividad de los medios de comunicación estaba en su punto álgido. Se había puesto la ropa de ayer, que Daniel había lavado y secado durante la noche, y tenía exactamente el mismo aspecto que la mujer que había desaparecido del balcón del piso 27, salvo que estaba viva. Daniel la acompañó, llevando una pequeña bolsa con pruebas físicas, la cuerda que había utilizado para rescatarla, las fotos de las marcas de congelación que había tomado con su teléfono la noche anterior. Acordaron que actuaría como testigo de su rescate y confirmaría su testimonio sobre lo ocurrido. El primero en verlos fue el policía de guardia, que seguía vigilando el vestíbulo del hotel. El joven agente miró a Jennifer durante unos segundos, desconcertado, y luego cogió su radio. «Sargento McNeil, soy el oficial Jenkins del hotel. Tengo eh, un problema». Jennifer Clark acaba de aparecer en el vestíbulo. «Viva». La respuesta fue instantánea. Voces excitadas llegaron a través de la radio. Exigencias de llevar a la testigo a la comisaría inmediatamente. Preguntas sobre dónde estaba y qué había pasado. El agente Jenkins parecía confuso. Estaba claro que no había ninguna cláusula en sus instrucciones sobre cómo tratar a víctimas de asesinato resucitadas. «Señora Clark», se dirigió a ella en tono formal, intentando ocultar la confusión. La policía la buscaba. «¿Dónde estaba?» «En la habitación 728, un piso más arriba», respondió Jennifer con calma. «El señor Wright me salvó la vida cuando mi marido intentó matarme». El agente volvió a coger su radio, pero para entonces los reporteros ya se habían percatado de la aparición de la mujer desaparecida. El primero en reaccionar fue un reportero de una cadena de televisión local, un chico joven con un micrófono, que al instante se puso al lado de Jennifer. «Señora Clark, Tom Harrison, canal Westminster News. ¿Puede decirme qué le ha pasado? ¿Dónde ha estado toda la noche?» «Mi marido me encerró en el balcón con un frío glacial, esperando que muriera», dijo Jennifer al micrófono con claridad y en voz alta. «Fue un asesinato planeado, no un accidente». El vestíbulo del hotel se convirtió instantáneamente en un caos. Los periodistas rodearon a Jennifer, gritando preguntas. Los camarógrafos encendieron sus cámaras y el personal del hotel trató de restablecer el orden. El agente Jenkins hablaba confusamente por su walkie-talkie, pidiendo ayuda urgente. «Señora Clark, se trata de una acusación muy grave», dijo otro reportero. «¿Tiene pruebas?» «Tengo un testigo», Jennifer señaló a Daniel, «y marcas de congelación por haber estado a la intemperie. Y lo más importante, tengo una historia real, a diferencia de las mentiras que cuenta mi marido». 5 minutos después, los detectives Harris y Young, que dirigían la investigación, irrumpieron en el hotel. Rápidamente apartaron a los periodistas y tomaron el control de la situación. «Señora Clark», el detective Harris parecía haber visto un fantasma. «La hemos estado buscando toda la noche. ¿Dónde ha estado?» «A salvo, y ahora dispuesta a contar la verdad sobre lo que pasó anoche». Los detectives escoltaron a Jennifer y Daniel hasta la salida de servicio, evitando al grueso de la prensa. En el coche de camino a comisaría, Harris hizo preguntas preliminares, tratando de comprender la magnitud de la situación. «¿Así que su marido la encerró deliberadamente en el balcón?» «Sí, salió a ver a su amante, esperando encontrar mi cadáver cuando regresara». «¿Y el señor Wright la ayudó a escapar?» «Oyó mis gritos y bajó una cuerda desde el balcón superior. Sin él, habría muerto congelada». El detective Young anotó la declaración, mirando de vez en cuando a su compañero. Obviamente se dieron cuenta de que el caso estaba tomando un cariz muy diferente. Había una gran conmoción en la comisaría. La noticia de una víctima de asesinato viva se había extendido al instante, y todos los agentes querían ver a la mujer resucitada. Jennifer fue escoltada a la sala de interrogatorios, donde detalló toda la historia desde el principio. Habló del viaje al hotel, la cena en el restaurante y la aparición de Christina, la pelea en la habitación y las revelaciones de Richard sobre el fin del matrimonio, la salida al balcón y la puerta bloqueada, la partida de Richard hacia su amante,
el rescate de Daniel y la observación de la operación de búsqueda desde la habitación de arriba. ¿Por qué no acudió a la policía de inmediato?, preguntó el detective Harris. Quería ver hasta dónde llegaría Richard en sus mentiras y darle la oportunidad de comprometerse por completo. ¿Se da cuenta de que está acusando a su marido de intento de asesinato? Lo sé, y estoy dispuesta a demostrarlo. Daniel dio su testimonio en la habitación contigua, corroborando cada detalle de la historia de Jennifer. Su testimonio era especialmente importante porque no era una persona de interés y no tenía motivos para mentir. Hacia las 3 de la tarde, Richard fue llevado a la comisaría. Jennifer lo vio a través de la pared de cristal de la sala de interrogatorios. Despeinado, cansado, con el mismo traje con el que había salido del hotel el día anterior. Cuando vio a su mujer, su rostro se puso blanco como la tiza. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos. Los ojos de Richard eran una mezcla de horror, incredulidad y rabia. Se dio cuenta de que su plan había fracasado catastróficamente, pero aún no se había percatado de todas las implicaciones. Señor Clark, el detective Harris entró en la habitación donde Richard estaba retenido. Tenemos una sorpresa para usted. Jennifer observó a través del cristal cómo le explicaban la situación a su marido, mientras le informaban de que su mujer estaba viva, testificando y acusándole de intento de asesinato. Richard escuchaba en silencio, pero era evidente por su rostro que todo se desmoronaba en su interior. «Esto es absurdo», dijo al fin. «La puerta se atascó por la escarcha. Fue un accidente. Su mujer afirma lo contrario. Y tiene un testigo». «¿Qué testigo?» «El hombre que le salvó la vida». Richard guardó silencio durante varios minutos, aparentemente intentando inventar una nueva versión de los hechos. Pero ya era demasiado tarde. Demasiada gente sabía la verdad. Se habían reunido demasiadas pruebas. «Quiero un abogado», dijo finalmente. «Está en su derecho. Mientras tanto, queda oficialmente detenido como sospechoso de intento de asesinato». Jennifer vio cómo se llevaban detenido al marido con el que había vivido 8 años. Sus sentimientos eran contradictorios. El alivio de que se hubiera hecho justicia se mezclaba con la amargura al darse cuenta de que su matrimonio había sido una mentira desde el principio. Alrededor de las 5 de la tarde terminaron las formalidades. Jennifer firmó la declaración oficial de intento de asesinato y consiguió copias del papeleo para su abogado. Daniel formalizó su declaración como testigo del rescate. «¿Y ahora qué?», preguntó mientras salían de la comisaría. «Ahora un divorcio», respondió Jennifer, «y una nueva vida». Fuera les esperaban los periodistas. La noticia de la aparición de una víctima viva de un intento de asesinato ya estaba en todos los informativos locales, y esta noche sería recogida por los canales federales. La historia del abogado que había intentado matar a su mujer, dejándola congelada en el balcón de un hotel, era demasiado sensacionalista para ignorarla. «Señora Clark, ¿cómo se siente ahora?», preguntó el periodista. «Alivio y tristeza porque el hombre al que amaba resultó ser capaz de algo así». «¿Piensa divorciarse?». «Absolutamente. Este matrimonio terminó en el momento en que Richard cerró la puerta del balcón». «¿Qué pasa con la propiedad? ¿La casa?». «Los abogados se encargarán de eso. Todo lo que quiero es justicia y la oportunidad de empezar de nuevo». Jennifer no se molestó en dar una larga entrevista. Estaba muerta de cansancio tras una noche de insomnio y agitación emocional. Daniel la acompañó al hotel donde empaquetó sus pertenencias de la habitación 712, la misma que se convertiría en su tumba. A última hora de la tarde, el bufete de abogados en el que trabajaba Richard había emitido un comunicado oficial en el que ponía fin a su relación laboral. Christina Haley había desaparecido. Su teléfono estaba apagado y su piso vacío. Al parecer, la joven se había dado cuenta de que unir su destino al de un sospechoso de asesinato no merecía la pena. Jennifer alquiló una habitación en otro hotel y pasó la noche pensando en lo ocurrido. En un periodo de 24 horas, su vida había cambiado radicalmente. Había perdido a su marido, su casa, su modo de vida, pero había ganado algo más importante: la comprensión de su propio valor y fuerza. Richard quería deshacerse de ella como una adquisición fallida, pero ella sobrevivió, mantuvo su dignidad y obtuvo justicia. Ahora él se enfrentaba a años de cárcel, a una carrera y una reputación arruinadas, a la soledad, y a ella le esperaba la libertad.